Participantes que están a distancia y aquí vamos a estar algunos presenciales en este tema híbrido. Las aulas de Gerents tienen sistemas híbridos, es decir, podemos interactuar estudiantes a distancia y estudiantes en el aula. Y es un sistema de audio que ya no necesita que los alumnos tengan audífonos ni nada y puedan comunicarse fácilmente, ¿no? Empezamos este primer conversatorio de Gerents en este año con temas más macro que son importantes para el futuro del país. Y no se nos ocurrió algo más importante, porque Gerents trabaja en la minería hace muchos años, que empezar a aprender de las lecciones aprendidas en los últimos años. Entonces, vamos a empezar con ese recuento de por qué estamos en el lugar que estamos en la minería hoy y qué ha pasado en los últimos 40 años, donde los actores principales, especialmente Daniel y Augusto, y Dito también estaba cachín probablemente o estudiando, todos han estado metidos directa o indirectamente en esta industria que es tan importante para el país y que a veces no es totalmente entendida, ¿no? Queremos construir más embajadores de los buenos y, por supuesto, corregir las cosas que, si hubiera cosas que habría que corregir, permanentemente tenemos ese desafío. Entonces, vamos a empezar con este conversatorio minería en el Perú, lecciones aprendidas, retos y oportunidades. Entonces, el programa que tenemos hoy día, vamos a tener una muy breve introducción, 6 diapositivas, para que veamos todos y recordemos, para los que son más jóvenes, probablemente no conocen a Daniel Gama, probablemente al ingeniero Bertel sí, porque lo hemos estado mirando activamente varias empresas. El ingeniero Gama no sé mucho más que aquí. No, pero son generaciones que de repente ahora les vamos a hacer recordar, ¿no? Entonces, luego vamos a ir a una pequeña diapositiva donde resumimos cuáles son los programas que la escuela tiene en este momento. Todo este conversatorio lo estamos haciendo en el marco del lanzamiento de un nuevo programa que se llama el Global MBA STEM, en el cual estamos trabajando un MBA que ha incluido todas las oportunidades que le da a la empresa la transformación digital. Cómo podemos manejar desde las cosas blandas de una nueva cultura hasta los temas más desafiantes de aprovechar al máximo las tecnologías. Vamos a ir luego a 2 preguntas en el conversatorio. Una primera pregunta: ¿cuál consideran que ha sido las principales, ¿no? Han sido las principales lecciones aprendidas en la gestión de la minería en el Perú que explican su continuo crecimiento? Luego vamos a ir a la segunda pregunta: ¿qué debemos hacer hoy para no perder la senda del crecimiento en las próximas décadas? Y ahí pasamos a que todos puedan hacer sus preguntas. En realidad, si ustedes quieren, podríamos hacer una pausa entre la pregunta 1 y 2, si es que alguien quiere hacer unas preguntas en ese momento relacionadas a la pregunta 1, pero tampoco queremos abusar de pasar mucho con el tiempo que todos tienen programado. Más o menos 1h15, 1h20 va a ser la duración de esta actividad. Y finalmente sacaremos algunas conclusiones. Tenemos una encuesta donde les vamos a preguntar qué otros temas deberíamos trabajar a nivel de la escuela para crear ese think tank que Daniel nos desafía a que las universidades, los centros académicos, empecemos a cobrar protagonismo, para poner en la agenda país temas que en otro momento de repente están menos estudiados, ¿no? Entonces, creo que ahí también nosotros, como parte del sistema universitario peruano, sabemos que tenemos grandes desafíos. Entonces, eso es el programa que tenemos para el día de hoy. Vamos a pasar entonces al primer tema, la presentación de los programas de Gerents. Para eso voy a invitar a la profesora Flora Miyagi, quien es directora de programas de educación continua, y nos va a presentar una mirada panorámica de los servicios que la escuela ofrece. Feliz noche con todos. Sí.
La escuela tiene un amplio abanico de servicios, entre lo que podemos mencionar la maestría, y allí tenemos la maestría en gestión minera, que está abierta a las inscripciones para esta versión número 14 de la maestría en gestión minera, que realmente es un MBA minero que brinda las habilidades de gestión para los profesionales que ya traen sus habilidades técnicas, no como ingenieros en las diferentes áreas de la operación minera. Y como mencionó Ana Rosa, tenemos también la maestría Global MBA STEM, que busca brindar las nuevas habilidades en este entorno digital. En cuanto a capacitación ejecutiva, tenemos un conjunto de diplomados y programas que están relacionados con la gestión minera, los costos, los proyectos, ¿no? Como pueden ver allí en la lista, incluyendo habilidades directivas. Y tenemos nuevos programas. Uno, por ejemplo, en la gestión de relaves, que empezó hace unos días, y tendremos prontamente un programa sobre geotecnia, y también uno sobre analítica de datos. En cuanto a el otro rubro es el de consultorías para empresas, que allí tenemos mucha experiencia en gestión estratégica, en procesos, organización, como pueden ver, y también en responsabilidad social, e inclusive en obras por impuestos, un tema muy específico. Y en la línea de investigación, trabajamos en temas como economía y finanzas, gestión estratégica, desarrollo sostenible. Eso sería parte, digamos, del abanico de proyectos que la escuela maneja en su día a día. Gracias. Gracias, Florita. Sí, es una mirada rápida y panorámica de lo que hacemos, porque a veces nos han dicho, ustedes hacían consultoría, no sabían que hicimos consultoría. O cuando estamos haciendo consultoría, no sabían que nosotros tenemos maestrías. Somos una escuela de posgrado licenciada por SUNEDU. Somos la más pequeña de todo el sistema universitario, porque nosotros estamos bien enfocados, ¿no? No somos una universidad de 150.000 alumnos como hoy día hay en el Perú, varios, ¿no? Entonces, básicamente esa es la mirada panorámica que queremos hacerles recordar a algunos o conozcan de Gerents para otros. En las carpetas hemos puesto la programación anual, donde están todos los cursos que actualmente tenemos programado para el año, y el folleto del nuevo programa, porque como ha dicho Flora, la maestría en gestión minera ya tiene, esta es la 14ª promoción, ¿no? Empezamos en 2013 la maestría minera, el MBA. Pero por nuestras aulas han pasado ya muchos destacados funcionarios de la minería. Vamos a presentar rápidamente una mirada gráfica de por qué pensamos que la minería ha crecido y las respuestas a este crecimiento las vamos a encontrar en primer lugar en la experiencia de nuestros panelistas y expositores expertos. Entonces, el crecimiento de la minería, primero presentaré a los expositores. Tenemos en primer lugar al ingeniero Augusto Bertel Montori, que es CEO de importantes empresas mineras peruanas. Seguramente no necesita mucha presentación, pero recordando un poquito, ha sido CEO de Castrovirreina, Caudalosa, Reliquia, Milpo, Antamina, ¿no? Y además también en Agrícola Chapi. O sea, es bien interesante un minero que también hace agricultura, lo cual creo que es otro tema muy interesante de desarrollar, la amistad que debe haber entre la minería y la agricultura. Es ingeniero de la UNE. Entonces, muchas gracias, ingeniero, por compartir con nosotros toda la experiencia que ha ido acumulando a lo largo del tiempo. En segundo lugar, tenemos aquí a Daniel Jokama Tokashiki, quien ha sido ministro de Energía y Minas por varios periodos, ¿no? Porque a lo largo de los 90 ha estado en la cartera de Energía y Minas en varios periodos, y también ha sido ministro de la Presidencia. Tiene vasta experiencia en la administración pública, y él también es ingeniero de la UNI, pero del lado eléctrico. ¿No? Entonces, y también a Víctor, que probablemente es el más joven del grupo, pero tiene también una amplia experiencia. No tan joven. No tan joven, también tiene una amplia experiencia como CEO de importantes empresas mineras del país. Actualmente está dirigiendo Kia Resources, que además es su empresa, lo cual va a ser el desafío de ser gerente a ser empresario, y creo que es un sueño que algunos tienen esa vocación, ¿no? Y va a ser un ejemplo para aquellos que sientan esa vocación de ser empresarios, de su propio
de su propia experiencia concreta. Víctor ha sido CEO además de Andamina, Buenaventura, Nexa, ha sido presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, de la Sociedad Nacional de Minería, ingeniero de la PUC y MBSA. Entonces, creo que tenemos un excelente grupo de expertos que nos van a ayudar a responder las dos preguntas que hemos planteado. Pero antes miremos las cifras, que son muy contundentes. Si miramos la evolución del 90 a la fecha, esta es la tasa de crecimiento de la producción, el valor de la producción, o sea, lo que se produce. Básicamente la producción en el Perú es cobre, oro, plata y zinc. Esos son los cuatro que hacen casi el 90% de toda la producción del Perú en los últimos años. Ha habido cambios, pero esa proporcionalidad más o menos en los últimos años se ha mantenido. Entonces, esa curva con subidas y bajadas viene porque el volumen de producción se ha multiplicado por el precio. Como ustedes saben, el precio fluctúa mucho y hace que haya esos picos que la gráfica nos muestra, ¿no? Pero es muy gráfico, los puntos más bajos, en los últimos años, el más bajo obviamente ha sido el de COVID. El de COVID tuvimos una caída, nos pararon la industria, ¿no? Pero antes hemos tenido varios otros picos muy profundos. Entonces, y ha habido etapas de precios bajísimos de los metales y los mineros han tenido que seguir, que se ve en el siguiente gráfico. El siguiente gráfico, ya quitando los precios o deflactando el precio a valor de los precios de metales del 2010, para que ya no influya el precio, y este es el volumen de la producción. Entonces, el volumen de la producción, todo producido por la minería peruana, es más suave en muchos años. De todas maneras hay picos, ¿no? Especialmente el impulso de la entrada de grandes proyectos mineros. Y el último pico ha sido después del rebote de COVID, ¿no? COVID se subió parado, pues rebotó. Entonces, pero es obvio que si miramos este horizonte de 40 años, ha habido un crecimiento. ¿Quién podría negar el crecimiento? ¿No? Entonces, pero algunos parecen olvidarse que esto es así. Ya quisiéramos tener más industrias donde hoy día se esté gestando el crecimiento en los próximos años. Esperemos que la agroindustria, por ejemplo, esté en ese tránsito hacia ser una industria generadora de bienestar y mucho empleo que la agroindustria tiene a diferencia. La última diapositiva, solamente algunos hitos dentro de esta historia. Bueno, ya les había dicho, ¿no? Cobre, oro, zinc y plata son los que explican el 90% de esta producción. Hay varios otros, pero en menor proporción, ¿no? Encontramos un documento que Ocinervin, a propósito de Arturo, nuestro director de investigación, cuando él estaba en Ocinervin, escribió un libro sobre la historia de la minería. ¿Cuáles son los hitos más importantes de ese periodo de 40 años? El año 91, la Ley de Promoción de las Inversiones en el sector minero, ¿no? Y esa Ley de Promoción de las Inversiones trajo después todo el tema de privatización, como vamos a ver en los hitos siguientes. Lo otro es el año 92, el texto único ordenado a la Ley General de Minería, el TUB, ¿no? Y que promovía la modernización. Entonces, estos son dos elementos muy importantes que se dieron a comienzos de los 90, que después hicieron que en los años subsiguientes empezaran a producirse las privatizaciones, ¿no? El Estado se deshizo de las minas que tenían su portafolio de Minero Perú, y, por ejemplo, el 93, donde se vende lo que sería después, bueno, eran en ese momento yacimientos que ya existían, el de Cerro Verde, el de Caya, el de Cajamarquilla, el de la artillería de hilo, se venden entre el 93 y 94. El Andamina también se vende en esos años, o sea, como proyecto, ¿no? Está ahí, creo que Andamina se vende 96, ¿no? A Río Algo, sí, el 96. Y empieza a operar el 2001, del 96 al 2001, más o menos, y ese ha sido un tiempo récord, muy, muy corto, comparado a la historia. Cerro Verde y todos los demás se demoraron mucho más tiempo desde que se privatizó. Pero son hitos de lo que ha pasado en nuestra historia al inicio de los 90, que
han ido reflejando después ese crecimiento sostenido porque se ha podido atraer inversionistas y ahí nos van a contar el detalle de qué pasó tras bambalinas, porque acá miramos números y justamente eso es lo que queremos empezar a hacer ahora. La primera pregunta, empecemos, entonces la idea sería 5 minutos, una primera ronda, 1 minuto de una segunda ronda que puedan complementar algo de que sus colegas hayan dicho o algo que ustedes hayan recordado adicional, y de ahí vamos a sacar algunas conclusiones para pasar después a la segunda pregunta. Haremos una pausa entre la primera y la segunda. Obviamente el coffee break es autoservicio, siéntanse libre de pararse y traerse su café, su infusión o sus bocaditos, porque las mesas están un poco castigadas porque no tienen que hablar. Ok, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles consideran que han sido las principales lecciones aprendidas en la gestión de la minería en el Perú que explica el continuo crecimiento que estamos viviendo? Empezamos, señor Augusto. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación a esta reunión. Yo quisiera comentar los cuadros que nos ha presentado. O sea, creo que el hecho de haberse inaugurado un nuevo Ministerio de Energía y Minas en el año 68 no permitió que el Perú realmente creciera en su aporte de minería. ¿Por qué? Por las políticas que se dieron durante el gobierno militar y que se mantuvieron lamentablemente en los años 80 y se agravaron con una serie de otros aspectos. Número uno. Número dos, en la década de los 90 se ve que el valor de la producción es estable, pero en cambio el volumen de producción comienza a incrementarse, lo cual quiere decir que las cotizaciones de los metales en los 90 tendieron a la baja. Esto fue uno de los grandes retos que tuvo el proyecto de Antamina, el sacar el proyecto en circunstancias en que el precio del cobre se fue a 70, 75 centavos, cuando el estudio de factibilidad era con 95 centavos. Realmente creo que fueron años muy particularmente importantes y duros para poder sacar un proyecto de la categoría de Antamina. Los 90, ¿qué pasaron en los 90? Bueno, sin duda alguna, el Perú, el año 90, era un país paria, era un país fallido, era un país que realmente enfrentaba una vorágine inflacionaria y de un fenómeno del terrorismo que a través de la violencia pretendían tomar el poder del país. En esas circunstancias, las empresas mineras poco podían hacer para expandirse fuera de los propios centros mineros, y más aún, muchos de ellos fueron atacados, hubieron profesionales y trabajadores peruanos que fallecieron durante todo este fenómeno. Entonces, el año 90, los años 90 se caracterizan por lograr pacificar el país, algo fundamental. Si no se lograba eso, era imposible atraer inversión. Número dos, se inició un proceso de lograr la estabilidad financiera, de reintegrar al Perú en la comunidad financiera internacional. El Perú era un país paria, no le prestaba un centavo a nadie. Entonces, creo que es esa situación de estos dos factores importantísimo destacar. Y dentro de eso, destacar, como comentó el otro día el ingeniero Cama, hubieron líderes empresariales mineros como don Lucho Oxil, don Alberto Benavides, don Jesús Arias, Ernesto, mi hermano, que realmente salieron y pusieron pecho a tratar de convencer a empresarios, empresas del extranjero que vengan al país.
Yo recuerdo, era gerente de Milpo, la posibilidad que logramos un joint venture con empresas canadienses, con Río Algon, en la privatización de Tintaya. Comenzamos rápidamente en los 90 a ser tomados como referentes para el empresario extranjero y buscar colaboración de empresas peruanas para poder ver cómo aterrizar en el Perú. Esto también a mí personalmente me llevó a partir de septiembre del año 90 a 45 días de que el presidente Fujimori hubiese asumido el mando, de salir en un primer viaje con él a Guadalajara, México, a una reunión de la OEA, creo, donde los primeros contactos se hicieron con diferentes instituciones. Y ahí lo acompañé 8 veces más a diversas partes del mundo, conjuntamente con otros presidentes de gremios de diferentes sectores económicos. El Perú estaba unido, el pueblo peruano logró, el presidente Fujimori logró el respaldo del pueblo peruano, no solamente en la elección, sino en las medidas drásticas que se tuvieron que tomar, y emprendió reformas estructurales que abrieron el país al mercado, promovieron la inversión, definieron los roles entre el Estado y la empresa privada. Y eso es fundamental, maximizar la inversión a través del sector privado y priorizar la gestión del Estado para generar las condiciones necesarias para que se dé la inversión. Este es un punto medular. Claro, el haberse cambiado la Constitución se dio el marco legal de todo lo que estoy mencionando. Se estableció el rol subsidiario del Estado, que el Estado solamente debería poder intervenir cuando la empresa privada no lo hacía. Y eso permitió pues atraer a muchísima gente, acompañado de los marcos legales que se han mencionado, del nuevo Código de Minería del año 92, gracias a la ley de promoción a la inversión dada del año 91. Yo creo que eso ha sido el marco de los años 90 que permitió el que se dieran, obviamente, las privatizaciones, como se ha mencionado, gracias a esa apertura hacia el mercado y a la clara definición de los roles entre Estado e inversión privada. Me tocó a mí tener la suerte de asumir la gerencia del proyecto Antamina desde su origen y realmente en circunstancias pues muy duras en el país, el entrar al Callejón de Conchucos el año 96, 97, era sentir la herida del terrorismo todavía ahí abierta, la desconfianza con la gente del lugar era muy grande y por tanto iniciamos todo un proceso de acercamiento a autoridades, a instituciones, a personas que nos permiten, a través de una mesa de desarrollo. Me acuerdo, está aquí don Carlos Oviedo, que me acompañó en esta tarea, en el sentido de invitar a todos los actores de la región, entre Barranca y Pativilca, por todo la subida hasta la laguna de, no me acuerdo, el Callejón de Conchucos, y hacer una mesa de desarrollo con todas estas gentes que claramente cada uno venía con su pliego de reclamos, creyendo que les iba a resolver todo, y logramos convencerlos que era imposible pensar así, que lo que teníamos que pensar era unir fuerzas
para desarrollar esta región. Es decir, emprender el desarrollo territorial desde la costa hasta el Callejón de Machu. Creo que esa fue la llave, el éxito de emprender el desarrollo de la ingeniería y construcción y puesta en marcha de Antamina sin haber perdido un solo día por un conflicto social y haber terminado y poner en operación Antamina 4 meses antes de lo previsto y con una inversión por debajo de lo originalmente proyectado. En fin, ¿qué más les puedo decir? Ese sería mi... La segunda ronda, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a pasar al ingeniero Daniel Cocama. ¿Cuáles cree usted que son las lecciones aprendidas en ese periodo? Bueno, un poco complementando lo que acaba de contarnos Augusto, creo que la situación de los primeros años de la década de los 90, teníamos, aparte del tema del terrorismo, de la situación económica, el problema de las grandes empresas del Estado. Las empresas del Estado que producían pérdidas desde la época de los 2 gobiernos anteriores. Y una de las decisiones que se tomó a pesar de la gran oposición que había fue la privatización de las empresas. Se creó la COPRI, que comenzó a analizar la situación de cada una de las empresas. Cada empresa tenía un comité, pero aquí viene lo interesante. Los comités estaban conformados en su mayoría por funcionarios de empresas del Estado que no recibían sueldo. Creo que Augusto integró uno de esos comités. Eran funcionarios, por ejemplo, el señor Espinosa de Caterpillar formó parte de uno de los comités. Alberto Benavides formó parte de otro de los comités. Entonces, todos estos comités funcionaron de esa manera. No eran funcionarios públicos, eran funcionarios de las empresas privadas. Ellos creían o pensaban de que habían conflictos de intereses al respecto, pero no era así. Yo creo que la privatización durante esa época no se ha vuelto a repetir porque no se encuentran casos, uno solo, en donde se haya detectado un problema de salud. Eso fue el tema de parte de los comités, pero dentro de las empresas había una gran oposición. La mayoría de las empresas tenían más del doble de personal que lo necesario. Entonces ahí también se tuvo que hacer un trabajo muy importante. Aparte de eso, y cosas que influyeron también en la privatización, fue la deuda. Y ahí se ideó la idea de utilizar la deuda externa, utilizándola como financiamiento para que las empresas puedan comprar las empresas del Estado. Todo esto posibilitó la privatización de las empresas, como por ejemplo, se empezó con Cerro Verde, Quintaya, Centromil. En el caso de Centromil es un caso muy particular. Centromil era una empresa que tenía centrales hidroeléctricas, todo un sistema eléctrico mínimo. Parece mentira, pero en la valorización que se hizo, las instalaciones que tenían mejor valor eran la parte energética, es decir, las centrales hidroeléctricas. Entonces se tuvo que separar en diferentes proyectos el Centromil, y así se logró vender. Lamentablemente fue uno de los procesos más largos y que lamentablemente, y eso lo estamos viendo en el caso de Oroya, no ha terminado con éxito. Eso fue el tema de la privatización. Pero usted quería resaltar el tema de la importancia de la Constitución y de las leyes que se emitieron en esa época. Yo mencionaba de que, a pesar de que se dieron leyes muy importantes, no solamente en el sector minero, sino en el sector energético, y además de la Constitución que felizmente hasta ahora existe, si no se hubiera desglosado el terrorismo, hubiera sido casi imposible lograr la recuperación económica del país. Yo creo que estas cosas debemos de recordarlo para insistir en compartir los problemas que tenemos. Pero otro de los temas que creo que también fue importante
es en la misma administración pública. La administración pública también se redujo de personal y se contrató a mucho personal que durante casi todo el periodo de los 90 permaneció en su puesto. O sea, hubo una continuidad en la gente que se dedicó a manejar cada uno de los sectores en los ministerios, en las empresas del Estado. Yo creo que eso permitió, esta estabilidad de los funcionarios permitió el desarrollo de los grandes proyectos, cosa que lamentablemente hoy se ha perdido. Creo que son importantes esas cosas que creo que es necesario mencionar. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Víctor. Gracias. Muy buenas. Quisiera empezar haciendo un pequeño testimonio personal y un poco relatarles un poco un pasaje de mi vida profesional que es compleja, que me llevó a conocer tanto al ingeniero Augusto Verde y Juan Diego Campos. En abril del año 98, con 33 años, era el gerente general de Chungar y tuvimos un grave accidente. El ingeniero Augusto Verde era presidente de Altamira, pero decidió ser director de esta pequeña compañía Chungar y ayudar a la solución. Y el ingeniero Mocama era el ministro de Estado en Ministro de Energía y Minas. Me acompañaron a una visita casi un día del accidente. Y han pasado los años y aprovecho para agradecerles porque esa buena vibra logró convertir una crisis en una solución que finalmente Chungar se convirtió en un activo muy valioso para Volcan. Paréntesis aparte, cuando reabrimos la mina, todas las vetas le puse el nombre de mi hija mayor, María Rosa. Siempre hago trampas. Regresando a la pregunta, en los años 90, obviamente, yo empezaba en la carrera profesional, exactamente en el año 90, coincidió, conversamos hace unos minutos con Richard Contreras. Para poner en contexto, la principal mina privada, competía con el porvenir de Milpo, era San Ignacio Morococha. Una de las minas más mecanizadas, una inversión en la ceja de selva hecha por sus áreas. Y teníamos en el Perú escasamente 4 tajos abiertos. 4. Guajone, Toquepala, Marcona y Paracho, que era porte medio. Eso era todo. Así, el grueso de la minería era subterránea y las minas con mayor tecnología eran el Porvenir y San Ignacio Morococha. Obviamente, de aquí han pasado 35 años y la industria ha crecido. Significa que nos ha mostrado Ana Rosa, hemos visto no solamente el crecimiento en producción, sino en el ecosistema que hemos crecido. Somos un ecosistema que al día de hoy le permite a un grande como Cerro Verde tener una empresa chiquita como un quilla, ¿no? Acostado ahí, creciendo a la sombra de un roble, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces, sin duda, las personas que nos han precedido en actividades de liderazgo, aquí me acompañan, tengo el honor de estar aquí, un líder del sector público y un líder del sector privado, que además hizo un trabajo y lo sigue haciendo gremial muy importante. En general, si uno mira en perspectiva, 35, 40 años atrás, Perú crece básicamente porque tiene una gran geología. Parte de tenemos un fundamento muy positivo, que nunca lo vamos a perder, pero que tenemos que saber aprovecharlo mejor. Yo quisiera, lo que no se ha tratado al día de hoy es el tema de los permisos. Yo recuerdo haber acompañado al doctor Marzano, trabajo con él también, personalmente ir juntos al Ministerio de Energía y Minas para tener el permiso ambiental, el permiso explorativo. Al día de hoy, pues, como cualquier proyecto necesita tener un frondoso equipo de abogados, no estoy en contra de los abogados, pero un frondoso equipo para manejar un sinnúmero de permisos. El mundo era mucho más sencillo, era mucho más directo, y eso nos ha complicado a todos. De alguna manera implica un fenómeno que después aparece y que hoy día es visible, que es la informalidad en el sector minero. Estábamos acostumbrados a la informalidad en el sector del comercio, en la construcción, pero la informalidad en minería ha llegado.
llevaba acompañado de criminalidad, y es algo que seguramente vamos a hablar en su momento, pero en los 90 no existía. Haciendo el parangón entre lo que hablaba el ingeniero Rama, de que sin vencer el terrorismo no hubiésemos podido crecer. ¿Qué pasa ahora? Si no logramos vencer la inseguridad ciudadana, la parte urbana, si no logramos vencer la violencia criminal en las zonas mineras, hemos llegado al techo del presidente. Ese es el tema. El potencial del Perú está abierto. Yo, sin duda, el Perú puede crecer al doble. Esa curva, eso ha mostrado, la cosa puede seguir creciendo. Y, haciendo también un resumen, va a requerir el liderazgo del sector público y privado. Y piensan de que aquí el juego solamente son los privados, es un error. Lo que hemos escuchado aquí, de lo que se logró en los 90, el cambio de pendiente, país casi fallido, es porque un compromiso de profesionales, tanto del sector público como del sector privado, y acá están representados. Y estoy muy honrado. Gracias, Víctor. Entonces, vamos a darle un minuto, si quieren algún comentario complementario a lo que se ha dicho. ¿No? ¿También quieres agregar algo de esta primera ronda de las elecciones de... No. Entonces, vamos a pasar a la segunda pregunta y ahí vamos a abrir a todo el que quiera hacer preguntas o comentarios, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, otra vez van a ser 5 minutos y si es que tienen una réplica o un comentario adicional, más corto, ¿no? Comentario adicionado Sí, a adelante. una mención de un Víctor. Cuando hubo el problema de Chungar, él era superintendente, ¿verdad? Entonces, he habido un problema entre dos minas porque se habían inundado los niveles inferiores. Y había una disputa entre Chungar y Guarón. En Guarón estaba el señor Luis Hochi. Y por Chungar iba Hochi. Entonces, no sé por qué nos acompañó Augusto, porque hicimos un vuelo en un avión y aterrizamos en un aeropuerto. No, yo no te acompañé, Daniel. Tú estabas allá. No, Daniel. Ocurrido el accidente provocado por el problema que tuvo Chungar en su laguna, que inundó a Guarón. El ingeniero Luis Hochi, que representaba a Guarón, te invitó a ti como ministro para ir a la mina y hacer una visita y que demostrarte la culpabilidad, obviamente, del vecino. Estabas allá, entonces yo... No. Al enterarme que tú estabas ahí, y siendo yo director de Chungar, como ha mencionado Víctor, y amigo de don Mirko Vukovic, yo le digo a Ivo, tienes tú también que ir. Yo te acompaño. Él se moría de miedo de ir solo. Entonces hemos tomado otra avioneta, hemos llegado minutos después que ustedes viajaron. Yo volé con Lucho Hochi. Tú viajaste con Lucho y yo tuve ahí un problema muy serio, porque mi familia y yo personalmente era accionista de Arcata y era amigo de Lucho Hochi. Pero me aparezco con el enemigo y me quitaron la palabra. Interesante. Eso como un paréntesis. Sí, una anécdota donde los dos han sido protagonistas de alguna manera. Muy interesante. Muy bien, entonces creo que aquí han salido muchas ideas muy interesantes, he tomado nota y seguramente ustedes también para hacer las preguntas, si quieren comentarlas. Pero vamos a ir a la segunda. Esas lecciones aprendidas que acabamos de escuchar, ¿cómo nos proyectamos ahora, a partir de ahora, hacia el futuro? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hemos aprendido o qué debemos
registrar dentro de nuestra memoria, dentro de nuestra historia, para enfrentar los años venideros. Estamos en un gran desafío, queremos seguir creciendo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, otra vez, ingeniero Bertel, empezamos con usted. ¿Qué debemos hacer? El cómo lo hacemos es un poco difícil, pero por lo menos comencemos por describir dónde estamos. Creo yo que estamos en una gravísima crisis como país y también como sector minero, en el sentido de que si bien la macroeconomía, gracias a Dios, está muy bien manejada, no hay inflación, la macroeconomía está estable, el país productivamente está estancado, no estamos creciendo, no se están generando nuevas inversiones y por lo tanto cada vez hay mayor desaliento en los jóvenes que vienen emigrando de una manera importante. Quienes lo más capaces son los que en general salen del país y el Perú pierde a ese capital humano que ha venido formando. En el tema de la seguridad, lo ha mencionado Víctor, realmente, si bien no tenemos un terrorismo que a través de la violencia quiere copar el poder, es claro que en el Perú hoy día la informalidad se ha convertido en ilegalidad y asociada con la criminalidad. Es esa criminalidad que hoy día no solamente actúa donde no hay autoridad, sino está queriendo tomar control, queriendo tomar posesión del aparato productivo y de las instituciones del Estado. Clarísimamente la criminalidad ha influido en los poderes del Estado. Y eso lo vemos en la televisión mañana, tarde y noche. Es decir, como comentábamos el otro día, estamos viviendo no un terrorismo violento, sino un terrorismo sin dejar de mencionar la violencia, claro, pero en otra forma. Ellos, a través de infiltrarse en las instituciones, es que quieren tomar el poder del país. Creo yo que el primer tema es ser conscientes que el problema más importante que tenemos es la criminalidad existente, tan violenta, que ya se está traduciendo en extorsiones, sicariatos, asesinatos, en fin, a nivel micro, es decir, generando lo mismo, terror. Eso es lo que busca, generar terror en la población. En minería vemos en Patás cómo están tratando de que Minera Poderosa, la empresa formal, abandone el yacimiento y ellos tomar control de él. Eso está ocurriendo en diferentes partes. La exploración. Ahí quisiera retrotraerme a los años 90. En los años 90, a principios de los 90, prácticamente exploración no había por el tema seguridad en el país. Luego la exploración se dio con muchísima fuerza y eso ha permitido desarrollar una cartera de proyectos que están hoy día esperando las condiciones, nuevamente, las condiciones que las debe generar el Estado para poder ser desarrolladas. Entonces, estamos en una situación muy delicada en que no podemos promover realmente nuevas inversiones y ese nuevo crecimiento que está ahí, latente. Tenemos los recursos, están demostrados y solamente se requiere entonces de una administración fuerte, con autoridad, que nuevamente el imperio de la ley se restablezca, haya respeto a lo que es los marcos legales y comience a desnormalizarse toda la informalidad y la ilegalidad. No podemos seguir aceptando que lo ilegal y lo informal
sea lo normal. Ahí parece un trabalenguas, pero en eso estamos entrampados. Entonces, sí, ¿qué cosa podemos hacer? Yo creo que estamos en una coyuntura política cercanos a una elección que se pinta como un proceso eleccionario realmente imposible de entender, con 50 partidos políticos. Cualquiera que salga presidente va a tener un parlamento totalmente diezmado, con multitud de pequeños grupitos. Tenemos que, a través de lo primero que mencioné, de resaltar que nuestro principal reto como país es controlar, derrotar la criminalidad. Tenemos que lograr que el aparato político del país acepte que esto es la prioridad. Y si esa es la prioridad, debe, a pesar de su diferencia, aliarse para poder enfrentarlo desde ya. Desde ya. Es decir, los partidos o las agrupaciones políticas responsables tienen que buscar una alianza, no necesariamente para la elección, desde ya una alianza a ver la manera de combatir esta criminalidad. Si no, vamos a llegar en qué condiciones a un proceso eleccionario. Realmente, para mí, en el aspecto político, hay que hacer un esfuerzo y ser conscientes de que hoy no podemos ser indiferentes al caos en que vivimos. Hoy todos tenemos que participar en alguna forma en la política de nuestro país y poder insistir en tomar acciones en esta dirección. Si no, no hay salida. Y en ese sentido, hablábamos el otro día de la minería en particular. La minería no logra sacar sus proyectos y se mantiene latente en la población una percepción hasta casi negativa de lo que es la minería formal. Ahí el rol de la academia, el rol de un gerente, es pues también tener que poner la cara y el pecho y comenzar a cultivar a la población peruana, no solamente Jerez, toda la academia, en cultivar a la población peruana y hacer ver el valor que tiene la minería en el Perú. No podemos seguir siendo indiferentes a esa realidad. Gracias. Bueno, continuando un poco con lo que acaba de mencionar Augusto, el tema del terrorismo que hoy vivimos tiene que ser definitivamente atacado, ¿no? Recordemos que en el terrorismo que se vivió en los primeros años de los 90, el Estado asumió el liderazgo para hacerlo. Es decir, si un Estado que no tome el liderazgo, va a ser muy difícil que se vence este nuevo terrorismo. Recordemos de que en esa época, con muy poca gente, con un servicio de inteligencia muy eficiente, se logró contrarrestar a Sendero, que es un movimiento, yo diría, político de grande dimensión, pero se logró vencer. Si no tenemos un liderazgo por parte del gobierno, no hay otra entidad, el gobierno tiene que tomar el liderazgo. Y hoy tiene que hacerlo de la misma manera. No va a ser posible continuar con las inversiones, especialmente en el sector minero. Y también con respecto a las instituciones. Yo mencionaba de que el conocimiento en general se institucionaliza en las universidades. Ahí debería de concentrarse el conocimiento de todos los diferentes sectores. Entonces, si las universidades o entidades como ustedes no toman ese liderazgo, va a ser muy difícil concientizar a toda la población. ¿Qué entidad es la que transfiere el conocimiento a la población? Los centros educativos. Y en este caso,
las universidades. Yo creo que ahí deberían de haber lo que se llama los famosos think tanks. No hay un think tank importante en el Perú. No es necesario ver que hay 150 universidades o 200 universidades, en la mayoría de los casos no sirve. Hay que concentrarse 4, 5 o 10 universidades y dedicarnos a través de ellos a formar estas entidades. Si los grandes gestores, tanto de la minería como de los otros sectores, no hacen esta transmisión de sus conocimientos a través de las universidades, va a ser muy difícil. Yo creo que deberíamos centrarse en estos aspectos. Mejorar el tema del combate contra el terrorismo, incidiendo en que el Estado debe tomar el liderazgo y en otro caso en el sector privado, principalmente a través de las instituciones. Gracias. Yo quisiera complementar, coincido en todo lo que se ha dicho. Creo que en el primer tema tenemos que lograr bajar la polarización que estamos viviendo. O sea, estamos acostumbrando a el estado de otra posición, llamando tal. Tenemos que lograr comprometernos en una visión de país conjunta y evitar la apatía, no ser tolerantes y evitar la descalificación con el insulto o con los memes. Lo segundo necesitamos una personalidad pública que sea estable. El hombre cuando estábamos, sin mal no recuerdo, el primer Obama fue ministro de Estado 7 años. 7 años. El conocimiento se adquiere y se va madurando, y eso es lo que cree la Constitución. Realmente tenemos un sistema político tan fraccionado que los ministros de Estado pues, duran meses, y eso va en contra de cualquier país. El tercer tema es el tema de la permisología. Algo de sensibilidad hay en este gobierno. Conversaba con el ministro del Ambiente, están trabajando en simplificarlo, hay estas mesas ejecutivas. Creo que hay por lo menos sensibilidad en el tema, es un tercer tema. Si queremos seguir creciendo, tenemos que tener un sistema mucho más simple, autoridades que permanezcan en el cargo mucho tiempo, un sistema mucho más ágil, más rápido. Y un cuarto tema que yo quiero tratar, que alguna vez lo hemos conversado mucho en Gerencia, es, por otro lado, los precios de los metales han mejorado, pero los costos de llevar a cabo los proyectos han crecido. Es decir, no pretendamos seguir haciendo más antaminas, porque antamina es un caso de éxito, pero también la particularidad es que el contenido metálico justificó finalmente a lo largo de los años, ¿no? Más allá de los primeros años tan difíciles, llevar a cabo la inversión. Lo que quiero decir con esto es, desde el punto de vista privado, hablamos mucho del sector público. Necesitamos estabilidad, necesitamos seguridad, necesitamos simplificar los permisos, pero del lado privado también tenemos que mirar un poquito, dejar de tirar silos y comenzar a mirar de manera más de buscar sinergias entre proyectos. En Cajamarca se viene hablando de un potencial de más de 1 millón de toneladas finas de cobre, y existe, es real. Pero ese desafío va a requerir infraestructura común, compartida. Un solo puerto, un solo concentrador. Y también uno tiene que pensar cómo integra Ponga, Galera y Michiquillay, que están en un mismo distrito minero. Cómo integra Coimolache, Cerro Corona y Antacore. Si seguimos mirando los separados, esa lista que es real, que está perforado, 50.000, 58.000 millones de dólares, se va a quedar. Porque las exigencias de tasas de retorno, los niveles de inversión que requiere cada proyecto, mirados de manera independiente, van a ser muy difíciles de trabajar. Es decir, en el sector público hay mucho por hacer, pero el sector privado también tiene que lograr comenzar a mirar de manera más compartida, más asociativa, más colaborativa que les pone. ¿Tiene alguna réplica, un comentario adicional a lo que es? Yo quisiera un comentario adicional. Yo mencioné las universidades, pero creo que es importante también la labor de los gremios.
En el caso que todos conocemos, la Sociedad de Minería de Petróleo y Energía. Yo recuerdo que en la época de los 90, cuando el Estado cometía algún error o quería hacer algo que el sector correspondiente no lo veía muy conveniente, sacaba avisos de página entera en los periódicos. Ahora yo veo de que la sociedad, disculpen, de repente me estoy pasando, en este tema no se siente el peso de la sociedad. Te acompaña. Oye, yo recuerdo sacar avisos de página entera. Ahora no se siente la labor. ¿Otro comentario? Y también esto incluye al Instituto de Ingeniero Mina. Que caiga, o ese dicho de que caiga el guante. Ok. Entonces, ahora abrimos a las preguntas, también a los que están a distancia, ¿Cuántas personas pero están? ahorita hay 60 a distancia. Sí. 60 a distancia. Preguntas, ya sea de los que están en el aula o los que están a distancia. Felicitaciones a todos los panelistas por sus comentarios, que realmente son muy valiosos, ilustran un poco la historia del sector minero y cómo salimos adelante. Yo tengo una pregunta para el ingeniero Jocama. Usted estuvo en un momento crucial en donde se hicieron grandes reformas, sector eléctrico, sector de hidrocarburos, sector minero. Y yo lo que le quiero preguntar ahí es, en ese contexto tan crítico, ¿qué convenció al gobierno de hacer estas medidas tan duras en estos sectores energético y minero? ¿Y por qué no completaron las reformas? Porque se avanzó bastante en un sector y en otros sectores como el hidrocarburo no se pudo culminar. Te tocó a ti ahora. Son temas muy difíciles de responder. ¿Eh? Bueno, el tema minero es fundamental. Es conocido que la minería es uno de los sectores económicamente más importantes para el país. Además, había un tremendo problema asociado al terrorismo. El sector energético, el problema era diferente, yo diría, porque había disposiciones de gobiernos anteriores del monopolio estatal. O sea, todas las empresas del sector petrolero y eléctrico estaban en manos del Estado. Y el problema del déficit de estas empresas alcanzaba de miles de millones de dólares. Yo creo que no había forma de continuar de esa manera con el desarrollo del país. Se tomó la decisión, se hicieron las leyes necesarias y se procedió a la privatización de las empresas. Yo creo que esas fueron las decisiones que se tenían que tomar. Ahora, ¿por qué no se continuó? Bueno, ese es un tema que habría que analizarlo con una mejor perspectiva, ¿no? Yo creo que el tema que se dejó inconcluso, por ejemplo, que creo que fue importante, fue el tema del agua. Porque se privatizó la energía, se privatizaron, fíjese, los bancos, se privatizaron todas las empresas mineras, pero sin embargo el tema del agua no se tocó. Y el otro error también creo que fue privatizar parte de Petroperú y no terminarlo. Ok, allá a distancia hay alguien que ha levantado la mano, no veo de lejos. Francisco, ¿tienes una pregunta? ¿Quieres abrir tu...? Buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno. Adelante, Francisco. Francisco, está sin micro. El micro está muteado. No la sigue. Francisco, no te escuchamos porque tu micro está muteado. Sí, buenas noches. Adelante. Adelante, Francisco. Bien, bueno, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, muy interesante digamos, lo que estoy viendo ahora.
Lo que quisiera hacer unas preguntas al ingeniero Víctor Govitz. Me parece un excelente líder en minería, sobre todo porque dio la cara en AIJA. Me acuerdo que son pocos los gerentes que salen a hablar, sobre todo o detallan o confrontan, ¿no? El tema de cuando estaba en Antamina. Entonces, ese liderazgo más o menos me gustaría ver en otros gerentes que no logro ver después del ingeniero Roque Benavides, ¿no? Y eso lo valoro, y sobre todo que nos dice que no nos confrontemos, porque a veces se da que en el sector, sobre todo cuando estaba la sociedad minera, ¿no? De petróleo y energía, nos dio a entender que están en otro tipo de posición política, ¿no? Y inclusive el evento pasado nos había indicado que dentro de la sociedad también hay algunos que quieren un tema radical, o sea, de la minería informal o la minería, digamos, tradicional, ¿no? Y son posturas muy diferentes, ¿no? Por ese lado, es muy importante tener ese liderazgo y digamos, se lo indico, ¿no? Y lo otro era qué opinaba de los aranceles que está actualmente formando Donald Trump, porque yo había visto un tema del cobre. En Chile están, digamos, un tema con un miedo, con un temor. Pero acá no veo mucho que hablan de ese tema. No sé si es por protección. La vez pasada un economista lo mencionó, no sé si era Luis Castilla, creo que estaba mencionándolo, pero con un tono bajo, ¿no? Porque acá lo que pasó en Chile con Huachipato es algo no sé, una refinería que se acabó por el tema de los aceros, ¿no? Subsidiados, y no sé si eso posiblemente podría pasar acá en Perú, pues, ¿no? Con Aceros Arequipa. Esa sería mi pregunta, ¿no? Sí, sobre el tema, te agradezco tus palabras, y para ir al tema central, el tema de los aranceles. Hay que considerar que el PBI minero, al día de hoy, casi 55% es cobre, y el oro es el segundo componente con casi 30%. 85% o un poco más es cobre y oro. Y en el caso del cobre, más del 80% se va a China. ¿Qué pasa con China? En los últimos años, China ha desarrollado refinerías de gran dimensión, explotando una economía de escala, y eso explica la crisis también de la Oroya, una refinería muy pequeña y con una tecnología antigua. Por lo tanto, por ese balance comercial, si Estados Unidos intentara colocarle un arancel de producción de cobre, al día de hoy escasamente 5% del cobre peruano llega a Estados Unidos. Sería muy sencillo llevarlo hacia otro mercado. El oro, como tú sabes, se refina en Canadá, en Suiza, en Italia, en Dubái, incluso no hay forma de que nos impacte el arancel. Y en términos generales, la balanza comercial Perú-Estados Unidos es favorable a Estados Unidos. Es decir, nosotros compramos más computadoras, más autos de Estados Unidos que exportamos a Estados Unidos. Entonces, esa guerra comercial que estaría gestándose, no hay forma que impacte, por lo menos en el sector minero. En agricultura, sin duda, pero la apertura de Chancay puede ayudar a abrir mercados nuevos en Asia. Pero ahí me quedo. Sí. ¿Alguna pregunta de aquí? Adelante, por favor. Buenas noches. Reiterar las felicitaciones a los panelistas. Y quería plantear una reflexión que seguramente ustedes van a... Le da un pase bueno. Les decía que quería plantear una reflexión que seguramente ustedes van a darle mucho valor y el verdadero sentido. Hablaban que el cambio se produjo en los años 90 y gracias a una autoridad y a la firmeza de ese gobierno del presidente Fujimori. Hoy día tenemos muchos proyectos mineros que no se pueden concretar porque hay una resistencia social, ¿no? Coincido con la necesidad de una autoridad, pero ahí viene una disyuntiva. ¿Cómo hacer esta autoridad que se necesita para sacar adelante estos proyectos, venciendo esa resistencia social? Uno a veces tiende a pensar que
para hacer cambios se necesita un dictador, o es que esos cambios se pueden hacer en democracia, ¿no? Para sacar adelante los proyectos que nuestro país tanto necesita. Gracias. Yo creo que el gobierno del presidente Fujimori fue un gobernante con autoridad, pero hubo democracia. Yo no veo que no se puedan hacer cambios trascendentales. Claro que se puede. Lo que pasa es que hay que ganar autoridad moral como lo ganó el presidente Fujimori. Y eso es. Perdón. ¿Ustedes creen que estos movimientos sociales, toda la gente que participa en estos movimientos, están imbuidos en ese reclamo? ¿No creen ustedes que son unos cuantos que son los que manejan este sistema? Entonces, ahí el servicio de inteligencia es muy importante. O sea, yo creo que con un buen servicio de inteligencia te puede detectar a esa gente, a los alborotadores, digamos. Yo creo que tratando de neutralizar a esa gente, vamos a ver tú que la cosa se va a calmar. O sea que no, tampoco hay que poner demasiado mano dura, yo creo que más de acá. Y tenemos en el lado de los que están a distancia, Alberto Guisado pregunta, ingeniero Jocama, en su opinión, ¿cuáles fueron los aspectos positivos y negativos de la privatización de las mineras a inicio de los 90? Bueno, yo creo que los aspectos positivos son evidentes. Negativo, yo no sé si puede llamarse negativo el hecho de que no se haya impulsado con mayor vigor el proceso de promoción de los proyectos mineros. Como dijo Augusto, durante la época de los 90 se intensificó mucho los trabajos de exploración. Pero al comienzo del año 90 se emitieron todos los reglamentos ambientales. Y ustedes ven, los originales proyectos ambientales empezaron en el año 93. Si ustedes comparan los reglamentos ambientales de esa época a los de hoy, yo diría que son completamente diferentes. Yo creo que hay que analizar las ventajas y desventajas de mantener medidas tan restrictivas. Yo no estoy en contra de eliminar los reglamentos, pero hay que simplificarlos. Hoy en día hay demasiados reglamentos, hay demasiados lugares donde hay que pedir permisos. Esta cuestión de la ventana única, no sé si terminará de cristalizarse, pero yo creo que el tema es el ordenamiento por parte del Estado de toda la legislación referente a la minería. Gracias. Si me permites un comentario ahí. Sí, adelante. En ese proceso de privatización, después de Chungar pasé a Volcan, estuve muchos años. Y en la privatización hizo un comentario positivo, Daniel, las refinerías, y he visto también la experiencia de Cajamarquilla, la integración de Cajamarquilla con Milpo. ¿Por qué el grupo Votorantín, habiendo comprado la refinería, compra Milpo? Porque el negocio integrado le da fortaleza, que fue una menos restrictiva, sabiendo que la Oroya era un negocio, una refinería antigua, tecnología antigua. Ellos no se cerró. No se cerró. Lo que ellos tenían es, yo leí el contrato, ellos tenían la posibilidad de tomar el 100% de Cobriza y lo tomaron. Sí. Y tenían la posibilidad de tomar 30 o 50% de Paraxia y no lo hicieron. Y ahí metieron la pata. Porque cuando tú entras en una crisis financiera, necesitas refinanciar. Lo que te refinancian son las reservas de la mina. Los fierros no te financian nada. Entonces ahí es donde pierden el paso y pasa lo que pasa. Así que la reflexión es, las refinerías tienen que estar acompañadas de un activo minero, si no, no tienen fortaleza financiera. Pero lo que pasa es que la refinería de Oroya recibía minerales después de ¿cuánto? 4 o 5 camiones. Sí. Pero el núcleo insignia era Paraxia. El núcleo insignia era Paraxia. Y una porción de Paraxia debió quedarse atado a Oroya. Pero es una opinión.
de lo que Claro. vive cerca. Petroperú también se separó y hasta ahora tenemos los problemas. Armando había levantado la mano. Armando Bello. Sí, gracias. Hemos tenido una reflexión valiosísima. Realmente tenemos en la sala un conjunto de experiencias vividas de tremenda profundidad. Y creo que nos dejan muy enriquecidos en la reflexión. Quería referirme a algo que han coincidido ustedes, este tema de la criminalidad, el tema de la ilegalidad. Evidentemente, creo que han coincidido el principal, sino uno de los principales problemas que enfrenta el país. ¿Cómo abordarlo? Tenemos problemas en el Ejecutivo, problemas en el Legislativo, en el Ministerio del Interior. No hay la institucionalidad, no hay la determinación, no hay el liderazgo político por el lado del Estado, que es el que debería asumir como el ingeniero Ocama el liderazgo. ¿Qué hacerlo? Sé que es una pregunta difícil, pero a 3 personas con esta perspectiva y esta mirada histórica, ¿qué se podría hacer? ¿Qué debería hacer el país, qué debería hacer la sociedad para darle la vuelta en esta debilidad institucional que enfrentamos? El que le dé la vuelta a este problema, le daremos el premio Nobel. Yo pienso que, sin duda alguna, vivimos una situación política muy compleja en que no vemos cómo salir adelante. Yo creo que le toca a la ciudadanía y a las instituciones del país asumir la tarea de participar en la política, emitir opiniones. Yo creo que la academia en ese sentido es crucial. Esto hay que discutirlo y llegar a concretar cuáles son los temas vitales, cuáles son las acciones fundamentales que hay que acometer, que hay que tomar. Si eso a través de la academia se pudiera promover con participación de otras instituciones, los gremios, los medios de comunicación responsables, la Iglesia, unir esfuerzos para poder generar una corriente de opinión de qué es lo que hay que hacer. Yo creo que algo de eso podría por lo menos comenzar a mover el piso, porque si no, vamos a tener que esperar que nos caiga el premio Nobel, y eso lo veo difícil. No, es una pregunta compleja de dar una respuesta. Creo que el desafío está en qué podemos hacer cada uno de nosotros, pues, en el ámbito donde nos desempeñamos, ir en la misma dirección. Dejar de organizar, dejar de ser tolerantes, ser empáticos y tratar de construir realmente. Bueno, allí los que están a distancia han levantado la mano Gino Cálamo y tendremos que abrir filas. Gino. Buenas noches, Ana Rosa. Buenas Hola. noches a todos los ponentes. Gusto de saludarlos. Efectivamente, muy contento de participar y excelente conversatorio. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con el canon minero. En mi experiencia, la manera como se está utilizando el canon minero es una forma de generar más corrupción. Corrupción en todo índole de cosas, porque el canon minero va a parar a manos de los gobiernos regionales, va a parar a manos de los institutos educativos, y como bien dijo el ingeniero Bertel, es muy importante la academia, pero la academia bien empleada, no sé, en mi opinión y en mi experiencia, existe muchísimo mal uso del canon minero. No sé qué pueden decir ustedes con respecto, los panelistas, perdón, con todo el respeto que se merecen, con respecto a este tema. Muchas gracias. Sí, simplemente había un comentario. Creo que hay que reconocer que hay un problema serio con el canon minero, ¿no? Porque la distribución privilegia el distrito donde está ubicado el yacimiento, ya sea minero o gasífero. Hay 2 distritos, uno en el Cusco y el otro en San Marcos, en Ancash. Por efecto,
se ven beneficiados y no se ve el concepto de territorio y de integración del territorio como un espacio mayor. Es decir, nuestra geografía es una geografía donde ha puesto los yacimientos en la zona altoandina, ha puesto muchos yacimientos de gas y petróleo en la zona amazónica, pero somos un país de 33 millones de peruanos y que está integrado al mundo. Y esa integración se da a través de la costa. Que si no tenemos esa mirada transversal de integración territorial y seguimos manteniendo el canon minero como puntos aislados, donde está el yacimiento, es un error. Es decir, si quisiéramos corregir y empezar de cero, el canon minero debería distribuirse en una franja, de manera tal que fuerce el desarrollo de infraestructura en esa franja territorial que le da competitividad a toda esa franja con una mirada exportadora. Ese es un cambio complejo, porque una vez que se da la norma y la gente se acostumbra a recibir la plata, está lleno de dolencias o problemas como todos mencionan. Sí. Bueno, en mi opinión, coincido, Víctor, con lo que has mencionado, pero creo que el origen del problema es el desastre que ha significado la regionalización del país. Hemos terminado con 2.500 feudos de administración en que administran obviamente mal. Se ha perdido la autoridad de un gobierno central. Por ejemplo, en minería, el manejo de la pequeña minería fue entregado a los gobiernos regionales, es decir, se atomizó y se le entregó a entidades que no tenían capacidad para hacerlo. Entonces, el desmanejo de estos recursos tendrá que poderse corregir una vez que regresemos a 4 o 5 regiones a nivel nacional que administren las cosas. Ok, vamos a tomar otra pregunta de los que están a distancia. Wilhelm Jaén tenía una pregunta. ¿Puedes abrir tu micro, por favor? No sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Primeramente, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto recibir la percepción de tantos colegas, ¿no? En mi caso específicamente, tal vez por la distancia que tengo, puedo percibir algunos temas que están pasando en el país actualmente, ¿no? Y la intención de estos comentarios era para darles una idea de lo que se ve a la distancia, ¿no? Son tres puntos, tal vez, y una pregunta al final para ustedes, ¿no? Lo que se ve mucho ahorita de fuera del país es una polarización extrema que existe. No hay una estabilidad política, no hay un sentido, digamos, uniforme de crecimiento. Eso lamentablemente perjudica, digamos, llamar un poco la inversión foránea. Eso desde un punto de vista, digamos, de polarización. Veo cierta voluntad de cambio, veo cierto interés de instituciones como Jerez, la sociedad de ingenieros, la sociedad de minería, de tratar de estimular el diálogo, pero no lo veo suficientemente fuerte todavía. No se percibe esa comunicación a todo nivel. Después, otro tema que hablaron era muy importante, me parece que es el nivel educativo, ¿no? La educación, cuando dicen cómo se puede generar, digamos, ese cambio, es la educación, ¿no? O sea, desde un punto de vista educativo tenemos que formar a nuestras generaciones de nuevos profesionales y profesionales que actualmente tienen liderazgo en el país, de manera que tomen conciencia de cómo poder contribuir a la generación de más riqueza, ¿no? Veo que las universidades, los institutos de educación necesitan, digamos, poner más esfuerzo, ¿no? El semillero es realmente
los jóvenes que están saliendo del país, las universidades, ese es el semillero, ¿no? Tenemos que enfocarnos más en desarrollar, digamos, ese tipo de conocimiento, de amplitud de criterio, de generosidad, de apoyo, ¿no? Y por último, lo que estoy viendo es que también las minas que se están actualmente trabajando han sido, digamos, exploradas años atrás, ¿no? Digamos, décadas atrás. Toda mina que se encuentra en el Perú actualmente, por recolección, ha sido ya explorada, digamos, por lo menos unos 30 años atrás, 40 años atrás, no diría más. No veo una exploración agresiva, no sé si será por las limitaciones de permisos, lo que le llaman la permisología, pero no hay, los yacimientos, digamos, más simples y más accesibles a la superficie ya han sido encontrados. No creo de que si es que no se explora con más agresividad se pueda conseguir más yacimientos de calidad mundial o de calidad que puedan ser explotados, ¿no? Eso me lleva al sentido de que tiene que haber ciertos incentivos para empresas que puedan invertir más en exploración. Realmente, si nos ponemos la mano al pecho, no hay nuevos yacimientos en el país por los últimos 10 años. Poquísimos son los que se están encontrando. Y por último, la pregunta que iba era básicamente tal vez para Víctor. Él siempre ha comentado de los hub mineros, que yo pienso que es una idea excelente. Pero en ese sentido, tiene que haber cierta dirección no sé si digamos el gobierno de alguna forma para estimular estos hub mineros, ¿no? Porque cada empresa individualmente, financieramente busca un beneficio, ¿no? Un hub minero da mucho sentido, pero tiene que ser iniciado desde un punto de vista económico, ¿no? Tiene que ser un beneficio que provea a ese grupo de empresas o de yacimientos que estén en esa área de influencia, ¿no? Entonces, no sé si es que de alguna forma, y esto no se hace individualmente, ¿no? Esto tiene que ser como un consorcio, ¿no? Y tendría que haber algún tipo de estímulo, tal vez del gobierno, de maneras de hacer estudios de prefactibilidad, de los beneficios de utilizar la misma infraestructura, el mismo puerto, el mismo riel, la misma refinería. Eso podría ser estimulado con cierta deducción de impuestos, ciertas facilidades de regalías, pero pensar en un momento en hacer un hub minero me parece que es, digamos, una idea excelente. Ahora, ¿cómo lo concretamos? Era la pregunta que quería hacerle a Víctor, ¿no? Desde su perspectiva, estos hubs que estamos hablando, ¿cómo pensarías, tal vez, Víctor, de que esto se podría estimular, ¿no? Viendo de que hay intereses muy particulares en ciertas empresas, pero si es que esto no se amalgama, digamos, en un estudio de prefactibilidad de ese grupo, es un poquito complicado demostrar los beneficios económicos, ¿no? Esa era la pregunta que le hacía a Víctor. Muchas gracias. Sí, Jesús, en líneas generales hablamos del cobre, que es la industria del Perú, que es la capacidad de generar una grande, no es el caso del oro, que es el cobre. Encuentran que hay una suerte de 3 grandes clústeres. Hay un clúster del sur, que de alguna manera está ya más o menos delineado, con la base en Cerro Verde, el puerto de Matarani, la infraestructura que uno ve entre metal mecánica en La Joya, y que claro, tiene que complementarse con un sistema de extracción de concentrados con llegada hacia la costa. En el centro, de alguna manera, es el más tradicional, que más experiencia tiene en la época del Cerro de Pasco, que es el eje que nos lleva al Callao, y el gran desafío es el norte. Si uno mira ese portafolio del norte, ese portafolio que está fundamentalmente en Cajamarca, y Cajamarca no es una región costera, tiene que haber una integración y tiene que haber un espacio de diálogo donde esté las empresas mineras que he mencionado, los gobiernos subnacionales, el gobierno central, la academia y los gremios, porque se va a requerir una sincronía. Es decir, alguien tiene que decir, oye, estos proyectos van a salir en este rango de tiempo,
para que un organismo público como Proinversión haga una licitación para un puerto. Y el mismo Proinversión haga una concesión o algo parecido para una línea de transmisión o una carretera. Y probablemente, más que una línea férrea, es una discusión que he tenido hace un tiempo en el anterior ministro de Energía, Rómulo Mucho, si era más conveniente una línea férrea o un concentraducto. La verdad es que los números del concentraducto, desde el punto de vista legal, no pero claramente se requiere hacer un concentraducto, no una para cada mina, y eso claramente requiere un esfuerzo de concentración. Y es lo que hablamos, creo que es el gran resumen de esta reunión. Tiene que haber un espacio de diálogo público y privado para construir un plan de desarrollo compartido. Si cada uno juega el partido por separado, con una visión de silo, ahí se nos está en la palabra. Vamos a tomar la pregunta que tiene Luz. Hace rato había levantado la mano. Luz, Livias, ¿estás? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por la exposición, realmente bastante nutritiva. Y bueno, mi pregunta va relacionada con el tema de la importancia de la academia. Me parece que los expositores han coincidido en la importancia de la academia para el desarrollo del sector minero. En ese sentido, con base en su experiencia, ¿qué recomendaciones les dejarían ustedes a los estudiantes o a los que van a iniciar ahorita su carrera laboral, teniendo en cuenta que inician ellos en un contexto tecnológico que no solo facilita el acceso al conocimiento, sino también que agiliza muchos procesos con aplicaciones de inteligencia artificial? La segunda, compromiso, ¿no? Es decir, compromiso individual es fundamental, ¿no? Más que decir hay que hacer, tengo que hacer yo. Se ha hablado de la participación en la iglesia, se ha hablado también, creo, de una carrera en el sector público. No es algo que debe verse como algo menor, es decir, un compromiso con el país también pasa por eso, por la capacidad de hacer un servicio. Todo eso tiene que ser parte del compromiso individual, cada uno lo que queremos. Bueno, nos hemos pasado largamente. Les pedimos que por favor llenen una encuesta pequeña sobre qué otros conversatorios o qué otros programas deben ser gerencia en los próximos meses, qué innovaciones de acuerdo a las necesidades del sector. Pero mientras tanto yo voy sacando conclusiones de ese interesante conversatorio. Creo que en el diagnóstico se ha encontrado que fuertemente hay una similitud entre la situación que vivíamos en los 90 y lo que estamos viviendo hoy día. Hay una necesidad enorme de liderazgos, que necesitamos un liderazgo del sector gubernamental, de los líderes que dirigen nuestro país, lo cual requiere de búsqueda de consensos, porque con esta fragmentación de todo buscando su agenda personal y lucimiento de sentirse presidentes de la República, tenemos 50 personas que creen que pueden ser presidentes de la República. ¿Cómo hacemos para convocar a una unidad y a un esfuerzo colaborativo para que todos los grupos que sean afines, encontrar esas afinidades y plantear líderes de esas ideologías, que sea de verdad o una ideología y no solo la ideología de la agenda personal? Entonces, creo que allí podemos participar todos. Escuché en las conversaciones previas que decían, nadie sobra hoy día, y por omisión o por acción, estamos dejando que las cosas sucedan. Las últimas elecciones han sido un claro ejemplo de gente que decía, no, yo no he votado, yo me fui a la playa, No, entonces, si nosotros estamos por omisión dejando que los que hoy día vemos indeseables, personas que no están capacitadas en lo más mínimo para dirigir nuestro país,
estamos nosotros también siendo responsables de las cosas que nos pasan. Entonces, necesitamos ese deseo de asumir responsabilidades en todos los sectores. Y a nosotros en la academia nos cae también el desafío de ver qué podemos hacer nosotros como academia, como un grupo que podría estar equilibrando poderes. No somos ni gran empresario, ni somos el gobierno, para poder empezar a discutir estos temas y buscar esos consensos. Creo que todos sabemos que tenemos una situación muy complicada, que estamos perdiendo como en los 90, un drenaje enorme de talento. Y el país no se puede permitir ese lujo. Se han identificado varios otros problemas ya muy específicos que la minería puede agilizarse, que hay que ayudar a que efectivamente se invierta más en exploración para que esos grandes proyectos que ahorita no los estamos viendo en la cartera, hay algunos proyectos, pero todos ellos habían sido identificados hace muchos años. Creo que de lo más grande que hay en la cartera ya están identificados desde el Minero Perú. Ahora, ¿dónde están esos grandes proyectos? Es otro gran desafío. ¿Cómo vamos a lograr en un entorno tan convulso, con delincuencia, salir otra vez a explorar, ¿no? Los exploradores valientes que salen, no importa el contexto, necesitan ciertas condiciones para que la minería permanentemente esté identificando en este pipeline, en esta tubería de proyectos, los nuevos proyectos. También se reclama mucho la institucionalidad, y ahí sí pues es una palabra. Los grandes poderes del Estado hoy día adolecen de institucionalidad. Y quizá algo que también escuché decirle, el gran problema de la corrupción, porque la plata del canon, una buena parte se está yendo a presidentes regionales que acaban presos. Y todos los proyectos lo quieren hacer ellos porque las comisiones son lo único que les interesa. Entonces estamos con grandes problemas de corrupción. Recuperar esos valores, en parte en el corto plazo va a ser a través de liderazgos y ojalá de partidos políticos que quieran sacrificar el tema personal para buscar el país, porque 50 presidentes o 50 candidatos no necesitamos. Creo que tenemos muchos desafíos, hay que ponernos a trabajar cada uno, como dice Víctor, en lo que corresponde a su alcance, y creo que discutiendo estos temas, en Jerez se está trabajando mucho el desarrollo territorial, se ha hablado mucho que quizá el tema sea por territorios, por franjas de desarrollo, como las cuencas, pero el diálogo inclusivo y participativo, donde todos nos escuchemos, porque no nos olvidemos que el país tiene todavía bolsones de pobreza extrema. Entonces, de repente aquí estamos bastante cómodos, pero hay zonas del país, de Perú y cercanas a las minas que todavía tiene pobreza extrema. Un poco hemos retrocedido ahí en este tema, ya hay gente que cree que la plata crece en los árboles. No quieren a las empresas, pero sí quieren recursos, pero no sé de dónde. Las grandes inversiones no sé de dónde saldrían si no tenemos grandes empresas que estén dispuestas a tomar los riesgos. Creo que con esto hemos completado una muy fructífera primer conversatorio. Estamos enviándonos a escuchar sus opiniones e ideas de qué otros conversatorios debemos comentar para poder seguir contribuyendo con un granito de arena, y sí tenemos el desafío de qué puede ser la academia en este contexto. Muchas gracias. La encuesta, por favor, la dejan ahí en el escritorio. Gracias. Ya no voy a 2 años, creo que vamos a ganar. Ahora sí, pues. Gracias.
Gracias.